Buenas tardes. Esperemos que entre un poquito más gente y pues déjenme poner la cámara. Ok. Gases. Si recordarán en el contenido de la unidad 5 de gases, hay muchos problemas que podemos sacar. Acuérdense que estudiamos pues ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Avogadro, ley combinada, la ecuación de estado en su forma normal, que es el pavo norte, y en su forma pues de la densidad, que es PM igual a rho RT, ley de Dalton y ley de Graham. Tenemos ejercicios hasta para aburrirnos. Pero de lo que puse aquí, de los ejercicios que hemos puesto pues de parciales anteriores, pues veamos lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que podemos sacar de útil. De hecho, pues el ejercicio 6 es un buen ejemplo de un ejercicio malicioso. Bueno, no malicioso, no está tan difícil como debería estar. Ahora bien, se me olvidó mencionar que el tanque debe ser esférico. Este, este problema pues sí lo edité. Ah, pues tiene que ser esférico. Y pues quiero ver, vamos a comenzar con, veamos, el problema 1 es ley de Charles. Problema 2, cálculo de densidad a partir de la masa molar, es una aplicación de la fórmula. Aburrido. Problema 3, el problema 3 sí está interesante porque algo de lo que se estuvieron equivocando en el taller, o sea, la calificación del taller 2 no está completa, tengo que meterme, ¿verdad?, a ver sus documentos de que tengan, ¿verdad?, el procedimiento correcto. Pero algo en lo que se estuvieron equivocando bastante fue en lo de la presión de vacío. Profe, una pregunta. En el ejercicio 4, la pregunta que tiene ese ejercicio está bien. Es que pregunta la nueva temperatura, no sé, la nueva presión. Si un gas ocupa un volumen de 15 litros, un contenedor de 2 atmósferas y 25 Celsius, si calentamos, ¿cuál será la nueva temperatura? Bleh. Sí, será nueva presión. Ah, Tengo ok. que editar esto, sí. Ahora bien, déjenme cambiar esto. Va, ya estamos bien. No, ahí está. Sí, sí, el problema 4 y el problema 6 tienen por Déjenme, lo voy a cambiar al documento de Word para que. Mm, ¿Dónde está? Aquí está. Lo voy a tener que subir de nuevo. No, no creo que sea gran problema. Este, Stop share. New share. Word. El Word se ve todo chafo. Hagámoslo más grande. Hagámoslo más grande.
Y pues con lo que dijiste, ¿verdad? ¿Cuál será? Si alguien pues lo imprimió o algo, pues ¿cuánto será la nueva presión? Y tanque esférico. Entonces, como lo dije, el problema 3 es de interés para mí porque el concepto de presión de vacío quizás no lo aplicamos lo suficiente para que haya quedado claro, así que pues me gustaría hacer este problema primero. El problema 6 me interesa bastante porque requiere razonamiento más allá, ¿verdad? De lo que vimos en el contenido. Y pues dependiendo de lo que nos quede de tiempo, vamos a ver si planteamos el problema 5. Pues comencemos con el 3. Entonces, vamos a poner, quiero ver, Spotlight Video. Va. Entonces, Stop Share. Pues tengo mi cuaderno. Entonces, problema 3, lo voy a leer ahorita. Si tienen el documento en otra pantalla o lo pueden ver, pues pueden leer conmigo. A presión atmosférica y 70 grados Celsius, 2.95 moles de criptón ocupan un volumen de 83 litros. Luego el gas se enfría hasta los 20 grados, generando una presión de vacío de 380 milímetros de mercurio. A estas condiciones, ¿cuál sería el nuevo volumen del criptón? Tengo una pregunta aquí. ¿La presión de vacío es la diferencia entre la presión atmosférica y la absoluta? Sí, la presión de vacío es la presión manométrica. ¿Cuál es la diferencia? Que la presión manométrica ocurre cuando la presión absoluta es más grande, y por lo tanto la presión manométrica te da positiva, y la presión de vacío ocurre cuando la presión manométrica, bueno, cuando la presión absoluta es más pequeña que la presión atmosférica, y por lo tanto la presión manométrica te da negativa. Sí, eso sería lo que va a ocurrir. Vamos a quitar acá. Va, ahí estamos todo esto. Entonces voy a copiar la información del problema. Tengo pues un tanque pues de volumen variable. Si ustedes vieron en el taller, había, pues dependiendo si les salieron, algunos de ustedes fueron muy sortudos y les salieron puras preguntas teóricas, y pues otros de ustedes fueron muy salados y les salieron 4 ejercicios. Todo estaba pues el banco de problemas, ¿verdad? Entonces, de los que sí les salieron estos problemas, a estos problemas de volumen variable, utilizamos un sistema de cilindro émbolo. Entonces, el tanque es un cilindro y pues básicamente el émbolo funciona como un techo o una pared del recipiente que permite que pues se comprima o se expanda el gas dependiendo, ¿verdad?, de las condiciones dentro del gas. Entonces, en este caso, ¿qué condición? Como un pistón, de hecho un pistón sería el mejor ejemplo porque cabal, esto es lo que tenés, por ejemplo, dentro de un motor. Entonces, dentro de un motor entra, ¿verdad?, la gasolina, y pues está la bujía, te da la chispa, produce la combustión y la combustión empuja el pistón, y el pistón gira el motor, lo que pues te va a dar, ¿verdad?, el impulso mecánico, ¿verdad?, en el automóvil. Entonces, ¿qué condiciones tenemos? Tenemos que la presión es la presión atmosférica, que la temperatura son 70 grados Celsius y que los moles son 2.95 moles. Son de criptón, aunque quién sabe si eso es relevante en este problema. Y el volumen van a ser 83 litros. Y ya todo esto, creo que este problema está malo porque tenemos todos los datos y eso no debería estar bien. Pues bueno, vamos a trabajar con eso. Entonces, se va a generar una presión de vacío. Una presión de vacío quiere decir que adentro la presión manométrica sería de menos 380 milímetros de mercurio, y pues eso implicaría una disminución de presión. Y una disminución de presión, según la ley de Boyle, pues sería un aumento del volumen, ¿verdad? También vamos a tener un cambio de temperatura
ahora van a ser 20 grados Celsius. Y pues los moles son los mismos. Yo creo que los moles son irrelevantes en este enunciado. Creo que este no es uno de los míos, por eso me parece raro. Y me preguntan, pues, ¿cuál sería el nuevo volumen? Entonces, este problema, tenemos que el recipiente, pues, está cerrado. Así que, pues, lo que vamos a tener es que los moles van a ser constantes. Y si los moles son constantes, el problema va a estar regido por la ley combinada. Entonces, vamos a tener ley combinada. Sería P1, B1, T1 es igual a P2, B2, T2. Existe una versión de la ley combinada que también incluye los moles y dependiendo del ejercicio, pues la pueden poner. Pero como aquí los moles no cambian, entonces la vamos a dejar así. Entonces, pues lo que nos interesa sería el volumen 2. Así que la temperatura 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y la presión 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Me va a quedar volumen 2 es igual a P1, B1, T2 y T1, P2. Entonces, ¿qué condiciones vamos a tener que poner? Acuérdense que la presión tiene que ser una presión absoluta y que la temperatura tiene que ser una temperatura absoluta. En el caso de la presión, nos está en el primer estado, nos está diciendo que el gas se encuentra a presión atmosférica. O sea que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Así que la presión es de una atmósfera. Entonces, eso sería la presión 1, no tenemos que hacer nada. Para la presión 2, vamos a tener que sumamos la presión manométrica más la presión atmosférica. Y entonces, pues la presión manométrica, que pues está en milímetros de mercurio, 380 milímetros de mercurio por una atmósfera sobre 760 milímetros de mercurio, te va a dar 0.5 atmósferas. Entonces la presión manométrica, que es menos, estás levantando la mano, yo estoy bien feliz. Espérate. ¿Sí? Si la trabajé en la milímetros de mercurio, está bien, ¿verdad? No importa. Sí está bien, pero para propósitos, ¿verdad? De cuando lo metas en la ecuación, acuérdate que tiene que tener las mismas unidades para que se cancele. Pero pues con lo que está diciendo. Ambas las pasé, la primerita, esa, y la del otro, la manométrica, y la de vacío también pasé Sí, sí, a está bien. todas a la misma unidad. Ok. Todas en milímetros de mercurio, todas en atmósferas. Y en este caso, pues yo estoy pasando todas atmósferas. El compañero pues pasó todo a milímetros de mercurio. Yo voy a tener menos 0.5 atmósferas más una atmósfera me va a dar 0.5 atmósferas. En el caso de la temperatura, vamos a ver si se ve en el video, si se ve. La temperatura 1 sería 70 más 273 para 343 Kelvin y la otra sería 20 más 273 para 293 Kelvin. Ya con eso estamos listos pues para utilizar nuestra ley combinada y sería pues presión 1, una atmósfera, volumen 1, 83 litros, temperatura 2, 343 Kelvin, temperatura 1, 293 Kelvin y presión 2.5 atmósferas. Entonces estamos viendo que la presión disminuye y la temperatura aumenta. No, perdón, disminuye también. Entonces, la disminución de la presión causa un aumento del volumen y la disminución de la temperatura causa una disminución del volumen. Vamos a ver quién tiene el efecto más fuerte. Entonces, vamos a meter esto a la calculadora. Entonces, quiero ver cómo pongo esto para que se pueda ver todo. Ahí creo que se ve.
1 por 83 por 343 entre 293 entre 0.5. Eso me va a dar 194.33, le voy a poner 194.33. Y pues cancelemos unidades. Atmósferas, Kelvin, pues nos va a quedar litros. Y entonces esa sería la respuesta de este ejercicio. Profe, la ubicación de las temperaturas la puso bien, no sería al revés. Espérate, la temperatura 2 es, sí, tenés razón. La temperatura 2 es 293 y la temperatura 1 es 343. Vamos a tachón, otra vez. 141.80. Hoy sí. 141.80 siempre sería litros. Y esta vez sí sería la respuesta definitiva. Entonces vamos a tener un aumento del volumen. Va, sí. ¿Cuál es la cuestión que tienen que tener cuidado aquí, verdad? Es la definición de presión de vacío. Presión de vacío significa que la presión manométrica es negativa. Entonces, si me dice estoy ejerciendo una presión de vacío de no sé cuánto, entonces eso significa que la presión manométrica es menos ese valor. Y por lo tanto se aplica así en su determinación, ¿verdad? De la presión absoluta. Entonces necesito que tengan cuidado con esto porque fue un error relativamente común, o sea, de las cosas que me escribieron, ¿verdad? El jueves, me escribieron bastante de ese tipo de error. Entonces, quiero ver, quito la cabeza, captura de pantalla. Y pues vamos a tomar el problema, quiero ver, el problema número 6, ¿verdad? Para que veamos cómo nos queda. Entonces, vamos a poner otra vez el documento. Sería este. Bueno, problema número 6. Se requiere almacenar 300 kilogramos de argón a temperatura ambiente. Este problema viene de un trabajo que tuve en la universidad yo. Determine el radio mínimo requerido por el tanque esférico en metros si la presión manométrica no debe exceder 500 libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Básicamente estamos hablando de que tenemos un tanque esférico. No son comunes, pero existen. Y pues si lo presurizamos mucho, se puede romper, aunque obviamente la resistencia en la vida real pues no es tan pequeña como este valor, pero bueno. Entonces, pues, comencemos a ilustrar, ¿verdad? Voy a tener un tanque esférico en la vida real. Obviamente no pueden poner un tanque esférico así nomás en el piso porque va a comenzar a rodar. Así que esos tanques esféricos pues se colocan en una base. Y imagínenselo como que si fuera una bolita de cristal, ¿verdad? Algo viene siendo la misma lógica. Tenemos entonces una masa de 300 kilogramos. Nos está preguntando el radio, ¿verdad? De dicha esfera. Tenemos que la presión manométrica debe ser de 500 PSI. Nos está diciendo que es a temperatura ambiente. Y cuando decimos temperatura ambiente, vamos a suponer 25 grados Celsius, porque temperatura ambiente sería temperatura estándar, que es diferente de temperatura normal. Temperatura normal, ahí sí son 0 grados Celsius. Temperatura estándar van a ser 25 grados Celsius. ¿Qué más hay que poner acá?
No, sería solamente, voy a agregar que es argón, porque me va a servir. Entonces tenemos aquí el video. Quiero ver alguna opinión. Archivo. Ok. Entonces queremos determinar el radio de la esfera. Para determinar el radio de la esfera, nosotros tenemos el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Acuérdense, en el examen no vamos a poner formularios, así que si por alguna razón u otra van a necesitar las fórmulas de las figuras geométricas, si se las sabe chivo y si las tienen en acceso fácil, mejor, ¿verdad? Entonces vamos a despejar el radio acá y quiere decir que va a quedar en términos del volumen, o sea que lo que nos interesa es determinar el volumen. Para determinar el volumen vamos a utilizar la vieja confiable, la ecuación de estado, que es el pavo norte. Entonces el pavo norte despejándolo nos va a dar el volumen y eso sería pues el volumen es igual a moles por constante universal de los gases por temperatura entre presión. Entonces no tenemos los moles, pero tenemos la masa de argón, entonces podemos calcular los moles. La constante universal de los gases siempre vale lo mismo. La temperatura la tenemos, así que solo la vamos a transformar a Kelvin. Y la presión manométrica la tenemos, así que solo le vamos a sumar la presión atmosférica. La vamos a convertir, ¿verdad?, a atmósferas. ¿Por qué la vamos a convertir a atmósferas? Porque la constante que nos aprendimos son, pues, 0.082 atmósfera litro mol Kelvin. Quiere decir que el volumen nos va a dar en litros, la presión la tenemos que poner en atmósferas y la temperatura la tenemos que poner en Kelvin. Lo primero es lo más sencillo. Esto, más 273, me va a dar que la temperatura son 298 Kelvin. Con la presión va a ser un poquito más complicado. Vamos a tener entonces presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Entonces la presión manométrica sería 500 PSI por una atmósfera entre 14.7 PSI. Siguiendo la misma pregunta que hizo el compañero en el ejercicio anterior, pudieran haber sumado la presión atmosférica en PSI y de ahí lo convierten en atmósferas, pero yo lo que estoy haciendo es convertirlo primero a atmósferas y después sumarle una atmósfera. Ambos procedimientos te van a dar la misma respuesta. Entonces, 500 entre 14.7 te va a dar 34.01 ATM. Entonces tu presión absoluta, PAPS, sería 34.01 atmósferas más la atmósfera adicional de la, pues de la presión atmosférica, me daría una presión absoluta de 35.01 atmósferas. De hecho, voy a hacer esto acá, ¿ven? Más 1 y pues ANS, Shift, Store, A. Lo voy a guardar en la memoria porque me va a servir. Entonces tenemos ya la temperatura, tenemos la presión, nos hace falta los moles. Entonces los moles sería igual a masa entre masa molar. Entonces la masa molar de argón, pues, tenemos que poner algo aquí. La masa molar del argón tiene que estar en gramos sobre mol, ¿verdad? La masa atómica. Eso significa que la masa, que son 300 kilogramos, la vamos a pasar a gramos, la multiplicamos por 1000, así que nos va a dar 300.000 gramos. Y la masa molar, el argón es un gas noble, por lo tanto su fórmula molecular es su fórmula atómica, argón,
Entonces, cuando consultamos en la tabla periódica del libro, la masa molar del argón, que es 38 y fichas, 39.95. La masa atómica del argón, 39.95. Entonces, pueden poner 40 y nadie se va a enojar. Entonces sería 300.000 entre 39.95 me va a dar 7.509.4. 7.509.4 mol de argón. ¿Suena un montón? Sí, es un montón porque en la vida real los tanques son grandes, ¿verdad? Entonces guardo esto en la memoria. Y pues ya tengo todo para colocar en la ecuación de estado. Déjenme ajustar el ventilador. Es lo malo de darles clase en la tarde, que tengo que pelearme con el calor. Va. Entonces, volumen es igual a moles, 7.509.4 mol, por constante universal de los gases, 0.082 atmósfera litro, mol Kelvin, por la temperatura, 298 Kelvin, entre la presión, que sería 35.01 atmósferas. Entonces sería esto por 0.082 por, vamos a ver, 298 entre 35.01. Eso me va a dar 5.240.8 5.240.8 litros. Como mi interés es llevarme este volumen acá y despejar el radio, entonces el volumen lo voy a querer en metros cúbicos, porque cuando le saque raíz cúbica a esto, me van a quedar metros, que es lo que estoy buscando en la respuesta, ¿verdad?, del problema. Entonces, 1.000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Así que pues divido entre 1.000. Por cierto, si me he equivocado en algún cálculo, pues buen tiempo para corregirme ahorita. Y me va a dar 5.24 metros cúbicos. Porque quiero ver si vamos a guardar esto en la memoria como C. A es 35, B es 7.500. No, se me hace que estoy bien. Va. Con más confianza. No, estoy seguro que estoy bien. Va. Entonces el volumen de la esfera son 5.24 metros cúbicos, que no suena mucho, pero consideren que 1 metro cúbico, veamos, si su cuarto, no sé, tiene dimensiones de 2 por 2 por 2, son 8 metros cúbicos. Es relativamente bastante espacio para una persona. No sé, quizás estoy exagerando, pero bueno, son 5 metros cúbicos. Si alguien le ha dado drásticamente diferente, pues me puede avisar ahorita. Si no, bueno, captura de pantalla. Si no, pues podemos comenzar aquí a despejar esto. Este despeje ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? El 3 va a pasar a multiplicar, el 4 va a pasar a dividir, el pi va a pasar a dividir. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, lo voy a hacer aquí. El 3 va a pasar a multiplicar, el 4 va a pasar a dividir, y el pi va a pasar a dividir, y me va a quedar que eso es igual al radio al cubo. Entonces, para sacar el radio, le voy a sacar raíz cúbica a esto. Me va a quedar, radio es igual a raíz cúbica de 3
volumen sobre 4pi. Entonces sería raíz cúbica de 3 por 5.24 metros cúbicos entre 4, 3.1416, etcétera, ¿verdad? Y acuérdense que pi no lleva unidades nunca. Entonces, recall sí, sería 3 por 5.24 entre 4 entre 3.1416. Eso me va a dar 1.25. Sería raíz cúbica de 1.25 metros cúbicos. Entonces, raíz cúbica de eso me daría 1.077. De hecho, bueno, pongámoslo aquí. 1.077, etcétera, sería 1.08 metros. Porque me imagino que lo estamos redondeando hacia arriba, ¿verdad? Para tener un margen de maniobra. Y si lo redondeamos hacia abajo, pues explota el tanque, ¿verdad? Y esa sería la respuesta de este problema. Entonces aquí, pues, les invito, ¿verdad? Tienen preguntas, tienen correcciones, tienen, dudas de lo que hemos hecho. Pueden preguntar ahorita, ¿verdad? Si no hay preguntas, ahorita, hablemos de otro ejercicio. A la reunión le quedan como 7 minutos, así que no garantizo que nos dé el ejercicio completo. Voy a poner aquí el documento de Word. Entonces dijimos que me interesaban el ejercicio 3, el ejercicio 6, y voy a tener un interés en el ejercicio 5. Ese no nos sale en 7 minutos, pero pues lo vamos a comenzar a plantear ahorita para que pues lo puedan completar ustedes pues en la pausa, ¿verdad? En el receso, entre comillas. Va. Entonces, vamos a aprovechar un color diferente porque el lapicero negro salió de la patada. Enunciado el 5. En una mezcla de gases a 500 milímetros de mercurio de presión manométrica hay 9 gramos de metano, 15 gramos de etano y 12 gramos de dióxido de carbono. Calcula las presiones parciales de cada gas. Es un problema de presiones parciales. Entonces tenemos un tanquecito. Este se supone que es un lapicero verde, pero no se ve tan diferente como el otro lapicero negro. Tenemos un tanquecito. Pues la presión manométrica son 500 milímetros de mercurio. Y tendremos la masa 1, la masa 2, la masa 3. Vamos a decir que 1 es el metano, 2 es el etano y 3 es el dióxido de carbono. Entonces la masa de metano serían 9 gramos de metano, 15 gramos de etano y 12 gramos de dióxido de carbono. Esta mezcla de gases pues puede ser una referencia al gas natural. El gas natural pues es una mezcla de hidrocarburos livianos y pues a veces puede aparecer dióxido de carbono porque el dióxido de carbono pues es común que esté mezclado como producto de combustión de dichos gases. Pues esos gases se queman con facilidad, así que es normal que aparezca dióxido de carbono con ellos. ¿Qué más habría que poner? Nos está preguntando cuál sería la presión parcial de cada gas. En donde pues recuerden que presión parcial está dada creo que no era lo que quería escribir. Voy a quitar esto primero para que puedan verlo.
sería presión del componente I es igual a la fracción molar del componente I por la presión total. Entonces, la presión total la podemos calcular a partir de la presión manométrica. Ahí no hay problema. Mientras que la fracción molar, dije fracción parcial. Bueno, la fracción molar va a venir de la composición de nuestro gas. Entonces vamos a calcular los moles de metano, los moles de etano y los moles de dióxido de carbono y vamos a sacar la composición molar, ¿verdad? Que si ustedes estuvieron en la mañana, fue cabal lo que hicimos en el último ejercicio antes de la pausa. Entonces, sería moles es igual a masa sobre masa molar. Entonces, masa molar 1, que sería metano, sería 12 más 4 por 1. Vamos a utilizar los valores enteros para no complicarnos mucho. Me daría 16 gramos sobre mol. La masa del etano sería 2 por 12 más 6 por 1. Me va a dar 30 gramos sobre mol. Y la masa del dióxido de carbono sería 12 más 2 por 16. Me va a dar 44 gramos sobre mol. Esas serían las masas molares individuales. Entonces, los moles de metano sería masa de metano entre masa molar de metano. Los moles de etano sería masa de etano entre masa molar de etano. Y la masa, los moles de dióxido de carbono sería masa de dióxido de carbono sobre masa molar de dióxido de carbono. Entonces, a ver, no nos va a caber aquí. O tal vez sí, no nos va a caber, es mentira. Pero bueno, para el, perdón, no es esta letra, para el metano sería 9 gramos entre 16 gramos sobre mol. 9 entre 16 nos va a dar 0.5625. 0.5625 mol. Vamos a guardar esto en la memoria A. Moles de etano sería 15 gramos de etano entre 30 gramos sobre mol de etano. Eso nos va a dar 0.5 mol. 15 entre 30. Vamos a guardar en la memoria B. Y dióxido de carbono sería 12 gramos de dióxido de carbono entre 44 gramos sobre mol. Sería 12 entre 44, perdón, 12 entre 44, punto 2727. Uy, punto 2727. Y con esto vamos a poder calcular los moles totales y de los moles totales vamos a sacar la fracción molar y de la fracción molar vamos a sacar la presión parcial. Vamos a hacer eso en la segunda mitad. Vamos a tener una pausa de 5 minutos ahorita para que pues pueda procesar la primera mitad de la reunión y la pueda subir más fácil después. Y te voy a esperar la pregunta en la segunda mitad porque ya se va a acabar el tiempo ahorita, entonces no vamos a poder atender toda la pregunta. Así que los espero dentro de 5 minutos. Gracias por su asistencia.